Hola a todos, bienvenidos. Quiero darles la bienvenida a este primer podcast, a este primer episodio, el podcast que se llama Transformarnos positivamente. Bueno, primero les quiero contar, mi nombre es Paula Monte. Este podcast lo vengo procrastinando por lo menos hace 5 meses. Me costó un montón arrancar. Por suerte hoy ya grabé mi segundo episodio con un invitado muy especial que además de ser grosso, es un amigo, y creo que eso me ayudó también a poder grabar el primer episodio, que es este, y bueno, más adelante se van a enterar un poquito más. Em, ¿Por qué se llama transformarnos positivamente? Lo que buscamos con este espacio es generar una transformación en empresas, empresarios, emprendedores, profesionales de cualquier rubro, independientes, autónomos, comerciantes, y cualquier tipo de estudiante, cualquier tipo de persona que le interese generar alguna transformación positiva desde la formación, ¿sí? Por eso es transformarnos. Y sobre todo trabajando la mente, porque vamos a hablar de muchos conceptos, vamos a traer mucha información, así que no solamente que sea un espacio de disfrute, sino que también de formación y donde podamos compartir mucha información valiosa, no solamente opiniones o conversaciones que esperamos que sean enriquecedoras. Bien, ahora arrancamos con el primer episodio donde les quiero contar las 3 razones por las que yo empecé a escuchar podcast y por las que creo que todos deberíamos escuchar podcast. Hace un tiempo ya yo empecé en un proceso de transformación cuando empecé a leer un autor de un libro donde decía que una mejor forma de generar resultados era a través de la desintoxicación. Que si nosotros teníamos el cuerpo y la mente desintoxicada, eso nos iba a hacer performar mejor y tener mejores resultados en cualquier cosa que hagamos. Entonces yo empecé con esa lectura que me encantaba, iba por ahí el proceso de transformación que yo estaba buscando en ese momento, y esta persona hablaba de lo que consumimos, ¿no? Y yo ahí empecé a tomar conciencia de qué era lo que consumía. Y cuando hablamos consumimos, hablamos de todo lo que nos entra al cuerpo y por ende nos impacta en la mente de alguna manera, en la mente, en el espíritu, para los que creen, y es todo lo que nos puede ingresar, ya sea desde la alimentación, ¿sí? O sea, lo que nos ingresa por la boca, lo que nos ingresa por los ojos, qué es lo que vemos, qué es lo que leemos, lo que nos ingresa por los oídos, qué es lo que escuchamos, ¿sí? Y lo que nos ingresa incluso por la piel, ¿sí? ¿Cuáles son los productos que utilizamos, por ejemplo? Ya sea para el cabello, para bañarnos, las pinturas de uña. Entonces, digo, empecé ese proceso de toma de conciencia donde no solamente empecé un proceso de transformación desde la alimentación. Yo ya hace varios años que tengo una alimentación ayurvédica, que no va a ser motivo de este podcast, pero seguramente de otros episodios sí. Ya hace varios años que no tomo alcohol, todo por una decisión propia, que además creo que me ha impactado positivamente, y sobre todo porque todo lo otro que yo empecé a analizar, que consumía, que sentía que no me hacía bien. Entonces ahí empezamos un proceso de limpiarnos de todas las que sean toxinas y lo que eran las quejas. Así que estuve mucho tiempo practicando un proceso que es muy difícil, una actividad que es muy difícil, y es practicar dejar de quejas. Y lo primero que haces es tomar conciencia de la cantidad, a veces al día, que nos quejamos de manera improductiva, simplemente por la queja. Esa queja que no nos lleva a ningún lado. Por lo cual empecé ese trabajo, ¿sí? A dejar de quejarnos, y siempre cuando alguien te propone un cambio de hábitos, y esto es algo que es importante traerlo, siempre lo que dice es, no intentes eliminar el hábito, sino reemplázalo. Entonces, cuando nosotros queremos dejar de comer algo, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos por otra cosa. No es que de repente dejamos de comer, sino que buscamos reemplazar un tipo de almuerzo por otro, un tipo de desayuno por otro, un tipo de colación por otra. Y en este caso, empecé a trabajar
sobre qué iba a reemplazar esa queja permanente una vez que yo tomara conciencia de que estaba quejándome de manera imprudente. Por lo cual lo primero que hice, por supuesto, es empezar a trabajar con el agradecimiento y los pensamientos positivos. Y ahí este autor, digamos, en este mismo proceso me trajo también algo re importante, que muchas veces uno lo hace de manera tan automática, y es qué consumimos en materia de noticias. Y de repente me di cuenta que los noticieros o que algunas cosas que escuchaba en la radio en cuanto a noticias no me sumaban. Yo siempre que leo o escucho algo, siempre trato de hacer un análisis más profundo, no es que simplemente lo paso como viene, sino trato de pensar y entender un poco qué es lo que el autor me propone, y en este caso sentía que sí, que realmente la instancia de escuchar los noticieros eh, todo el día con pálida o con noticias que realmente no me nutrían, no me sumaban. Entonces ahí empecé a hacer este reemplazo de esos momentos donde yo veía noticiero o escuchaba la radio, y los empecé a reemplazar por escuchar podcast. Entonces ahí, digamos, pasaron dos cosas. Primero, que dejé de escuchar información que creo que no me servía, que muchas veces al día de hoy analizo y pienso si realmente la información, eso que consumía, o esos datos que llegaban hacia mí que no me sumaban en nada, no me impactaban en mi vida, pero que sí me generan muchas emociones negativas. Por otro lado, reemplazar ese tipo de noticias, no solamente o ese tipo, o algunos medios por otros que sí tenían información del tipo que yo era la que estaba buscando, por ejemplo, en este caso, información de negocio, información de empresa, información que sí me nutría y que sí me servía en mi carrera profesional o incluso desde lo personal. Pero lo que tiene el podcast, a mi criterio, y en este proceso que les digo de transformación y de reemplazar hábitos, es primero que yo elegía qué escuchar, ¿sí? Porque Spotify, en este caso, que es una de las plataformas más usadas para escuchar podcast, lo que te da la posibilidad es que vos elijas cuál es el episodio y cuál es el podcast o bien la música que querés escuchar. Entonces, no dependía de la programación de ese canal, ya sea de radio o de televisión. Por lo cual, eso fue una de las principales razones por la cual empecé a escuchar podcast. Ese proceso de transformación y de desintoxicación que empecé a generar, donde empecé a elegir la información que quería que ingresara a mi cuerpo, que era la que de alguna manera me impactaba positivamente y me sumaba. La segunda razón que encontré es que el podcast lo podía escuchar en cualquier lado, ¿sí? Con mis auriculares, en mi celular. Y cuando empecé a hacer ejercicio de manera más habitual, ¿sí? En este cambio de hábitos y estos hábitos nuevos que incorporé, me doy cuenta que por una cuestión de productividad, yo, para los que me conocen, estoy todo el tiempo pensando en la productividad, del tiempo sobre todo, que es un recurso muy valioso, y descubrí que podía escucharlo incluso haciendo otra cosa. Los que hablan de mindfulness no estarán de acuerdo con esta parte del podcast, pero realmente de repente me encontraba en el gimnasio escuchando el podcast que me servía, escuchando alguna conversación o de algún tema que de repente tenía que abordar con un cliente, o de alguna problemática que tenía actualmente y que necesitaba solucionar, y mientras hacía gimnasio o mientras salía a correr, podía escuchar, ¿sí? O consumir esta información que me sumaba y que lo podía hacer en otro momento, ¿sí? Entonces no me obligaba a estar sentada escuchándolo, sino que lo podía hacer con otra actividad. También es algo que lo empecé a incorporar en los viajes. Yo en un momento viajaba mucho por motivos laborales, y eso hacía que durante los viajes, que antes renegaba con la radio, que sí, que se iba, que no se iba, que no me gustaba la radio, que no me gustaba justo esa programación, o pasaba el tema que no me gustaba, o tenía que escuchar noticias que no quería, y de repente ponía mi celular con el podcast y yo ya sabía que era lo que iba a escuchar en esa hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas de viaje, que probablemente era información que me servía para esa reunión, probablemente a la que estaba yendo. Por lo cual, esa productividad sería como el segundo motivo que yo encontré como positivo en el escuchar podcast. Y el tercer motivo es una nueva concepción que le llamo yo de la educación. Este autor también que yo escuchaba le llamaba la universidad ambulante, y un poco trayendo lo que hablaba recién, y es cuánto podemos aprender
de manera ambulante mientras viajamos, mientras hacemos ejercicio, o no, y que no implica la educación formal, hacer un curso, ir a la universidad, con horarios establecidos de clases, sino saber que yo podía adquirir muchísima información valiosa y que no necesitaba probablemente en ese momento ir a la universidad, sumarme a alguna clase, sino que la escuchaba desde la comodidad del lugar donde estuviera y en el momento que tuviera. Por ahí cuando tenemos poco tiempo es muy difícil pensar, o cuando tenemos ocupadas muchas horas del día en el trabajo, los que tienen una casa que atender, familia, hijos, también sabrán que es muy poco el tiempo que te queda para pensar en formación. Entonces descubrí esta nueva modalidad de formarme a través de los podcasts y realmente es algo que ha sido transformacional. De hecho, mucho tiempo estuve escuchando podcasts sobre cómo empezar a hacer mi propio podcast, que es lo que me hizo hoy que estuviera acá. Hay muchísima información valiosa, hay autores muy importantes, no toda la información es de valor, la que está, eso también es importante saber, pero sí es importante saber qué es la que a nosotros nos sirve y la que consideramos que nos va a impactar positivamente. Y sobre todo, en mi caso, generar algún resultado positivo. Y me iba a ayudar en mi carrera profesional, por ejemplo, incluso en muchas cuestiones personales. Por lo cual, bueno, la tercera razón es esta nueva concepción que entiendo yo que hay de la educación y de la formación, que no tiene que ser estrictamente o solamente la educación formal a través de las universidades o de los cursos, sino estas otras maneras de educación o universidades ambulantes, como les llaman algunos autores. Así que bueno, eso es un poquito de lo que le quería contar en este primer podcast. Así que ya sabes, si sos empresario, emprendedor, si te gustó, te pido que nos acompañes compartiendo este contenido y que estés atento a los próximos podcasts que se vienen. Vamos a estar hablando mucho de empresas, vamos a estar hablando mucho de emprendimientos, vamos a estar hablando de liderazgo, vamos a estar hablando de desarrollo personal, por lo cual creo que te puede interesar. Así que, bueno, ya sabes, si sos emprendedor o empresario, sumate, quédate a escuchar los próximos podcasts. Seguramente cuando escuches este podcast ya vamos a tener los 4 o los 5 primeros episodios grabados. Y si hay alguna información que te gustaría o algún tema que te gustaría abordar, o bien alguna persona que te interese que sumemos a nuestras entrevistas de podcast, por supuesto, déjanos en los comentarios y te estaremos escuchando o leyendo. Muchas gracias a todos. Saludos enormes.